Bien, iniciemos. Hemos venido trabajando la alquimia como primera puerta a abrir en este trabajo. Hemos venido estudiando alquimia, viendo los elementos, viendo las bases. Todavía no entramos a la práctica real como grupo, pero bueno, la intención es que en realidad esta práctica, este proceso, ya lo vayan ustedes realizando cada uno en su ritmo, a su velocidad, en su espacio, en su momento, como lo vayan necesitando, como lo vayan despertando. La idea del día de hoy es iniciar una segunda etapa, una nueva etapa. Vamos a enfocarnos más en la magia. Todavía también va a ser un tanto teórico, un tanto de ir conociendo piezas, pero ya en conjunto con lo que venimos trabajando de la alquimia, ya se pueden hacer más cosas, cada uno en su ritmo, cada uno en su espacio, cada uno en su grado y su nivel. ¿Qué es la magia? En este contexto vamos a definir la magia como el gobierno armonioso de las fuerzas de la naturaleza. Algunas veces me oirás decir que es el gobierno inteligente de las fuerzas de la naturaleza y al final de la sesión de hoy vemos por qué a veces intercambio o pivoteo entre una definición y otra son prácticamente las mismas. Y bueno, para trabajar la magia, vamos a hacer un poco el estudio de qué es lo que sucede con la magia. La magia desde este enfoque, hay muchas corrientes acerca de la magia y hay muchas definiciones, obviamente hay muchas escuelas, algunas muy antiguas, algunas muy recientes, y es algo que está permeando toda la sociedad. En este contexto, tampoco vas a encontrar 100% igual la información que busques tú en la literatura, en internet o en otras escuelas, con lo que veamos aquí. Como lo hemos comentado en el Kybalión y lo comentamos en la alquimia, gran parte de esto está basado en la filosofía hermética y las órdenes herméticas, pero siempre tienen un elementito por allí que yo le pongo. Entonces me tomo la libertad de hacerle algunos cambios. ¿Cuáles son los componentes de los que vamos a hablar en la magia? Identificamos principalmente 5 componentes y de ahí a lo mejor algunos subcomponentes. La estética, la filosofía, ética, técnica y armonía. Vamos hoy a hablar de cada uno de ellos, como dándonos un baño de lo que sería la magia en este contexto. Y vamos a descubrir que en realidad ya vimos 2 de ellos, ya hemos trabajado 2 de ellos y que lo único que pasa es que no le habíamos puesto ese nombre. Empezando con la filosofía. La filosofía, para hacer magia, como elemento, como componente de la magia, es el conocimiento de uno mismo y del universo. Y esto debe sonarte ya muy repetitivo. ¿Qué es el conocimiento de uno mismo y del universo? Bueno, pues el estudio del Kybalión. Al estudiar el Kybalión, muchas veces repetimos que al conocerme yo, puedo entender cómo funciona y puedo conocer cómo funciona el universo. O lo hago en sentido contrario, veo cómo se mueven los planetas, veo cómo la vida y la naturaleza busca preservarse, veo cómo funciona la gravedad o el electromagnetismo o la energía atómica, o veo cómo hago la digestión, y todos estos procesos los puedo reflejar en especulación filosófica a entenderme a mí mismo con las emociones, con la sorpresa, con el tener un hijo, con el buscar una relación, con buscar trabajo, con mis miedos, mis temores, mis anhelos, mis placeres. La idea de la filosofía es hacer el estudio de lo de afuera, reflejándolo en el interior, o lo de el interior, lo de adentro, reflejándolo en el exterior. Es un poco filosofía, es pues sí, como el amor por el conocimiento, pero también diría yo que es el conocimiento del amor. Y todo esto que es la filosofía como componente de la magia ha sido el estudio que llevamos en nuestro primer encuentro de los principios universales.
Entonces, en realidad, este componente ya lo trabajamos. Ya vimos los principios herméticos del universo, también le llamamos principios universales, pero creo que ahorita ya queda claro por qué son herméticos. Y un elemento que me gusta señalar o enfatizar acerca de los principios herméticos es el Eimarmene, porque el Eimarmene no lo vas a encontrar en el libro del Kybalión. De hecho, vas a encontrar muy poquita literatura acerca de ello, te va a llevar más bien a una diosa griega con ese nombre y que no va a tener conexión con lo que hemos venido comentando. Sería bueno, si tienes todavía dudas, que regreses a alguno de los videos de causa-efecto y que le des un repaso a qué es el Eimarmene, esto de las 7 dimensiones desde este punto de vista filosófico. No son 7 dimensiones matemáticas, que bueno, en matemáticas hay muchas más y son distintas. Pero buscando entender la filosofía del Eimarmene como una apertura a creer, a considerar que lo que nos está ocurriendo por necesidad de elección, Es decir, que nosotros en una dimensión diferente escogimos lo que queríamos vivir y nos pusimos esta lección sabiendo lo que teníamos que responder. Y si respondemos distinto, simplemente es un camino diferente en todas las posibilidades de nuestras respuestas. Como si tuviéramos que cumplir con un juego de video. De hecho, la tecnología y las tendencias en los juegos de video es a reflejar este proceso, como si tuviéramos que regresar a cada escena, a cada etapa y volver a resolver y volver a resolver y volver hasta que logramos desbloquear el nivel, ¿no? Y pasar. Así es como podemos entender el Eimarmene. Es curioso que lo veamos así en los juegos de video, cuando que, bueno, este conocimiento viene desde los 5.000 años de antigüedad, por allá de las pirámides egipcias y demás. No es que los juegos de video imiten esto, sino que es un proceso un tanto natural y obvio de nuestro crecimiento y de nuestra evolución. Otra parte que nos da el estudio de los principios herméticos es la noción de gobierno mental. Al momento de repasar todos los principios, en el orden en que los fuimos repasando, vimos cómo las cosas sucedían afuera, cómo las podíamos conectar dentro de nosotros y cómo esa conexión iba evolucionando conforme vamos entendiendo los principios. El último principio que platicamos es el principio mental, o de mentalismo, lo encontrarás en otros lados, y que nos explica que el todo es mente y que nosotros somos mentales. El universo es mental, pero que también en función de los otros principios, nosotros somos mente para las creaciones mentales. Y como nosotros somos mente para lo que creamos, entonces podemos gobernarlas. Que gobernarlas no es reprimirlas, no es controlarlas, sino es estar en armonía con ellas para que podamos convivir con ellas, haciendo ellas una respuesta, nuestras creaciones, una respuesta natural y armoniosa a nuestra voluntad. Siempre que nuestra voluntad sea armoniosa con esa naturaleza. Tal vez en este momento tienes la sensación, y ojalá tengas la sensación de, a ver, entonces no he entendido por completo el Kybalión. Sería muy útil y muy interesante que ahorita tuvieras tú la idea de que no has terminado de comprender el Kybalión. Yo no he terminado de comprender el Kybalión, obviamente. Y me da gusto que esto sea así, porque significa que al menos la trampa de la soberbia intelectual no la pisamos, no caímos en ella. Creer que ya porque leí el Kybalión y porque vi los videos de Chanet del Kybalión, ya entendí cómo funciona el universo, sería pues lo menos una torpeza. Entonces sí, necesitamos todavía darle muchas más vueltas y antes de iniciar esta grabación comentábamos, en algún momento vamos a regresar a revisar el Kybalión desde una segunda pasada, desde un segundo nivel, desde un enfoque diferente para irlo integrando cada vez mejor con estos trabajos. Es como si estuviéramos aprendiendo a manejar un auto de carreras y para ello hubiéramos tenido que manejar primero un vehículo normal.
Bien, hay cosas que se van a repetir en un auto de carreras, pero que necesitamos aprender primero en un auto normal. Así va a suceder de hecho, con todo este conocimiento. Tenemos que regresar a las bases y volver a entender cómo funciona cada una de las piezas. Este es el primer componente, la filosofía. El segundo componente tampoco te va a sorprender, es la técnica. La técnica es la parte de la magia que nos dice el cómo se hacen las cosas. En la filosofía entendemos cómo funcionan, cómo se relacionan una con la otra como una maquinaria. Aprendemos a describir el funcionamiento del universo, pero con la técnica aprendemos, digamos, la tecnología para poder interactuar con el universo. Con el universo exterior o con el universo que representamos cada uno de nosotros. Vuelve a ser este mismo efecto del universo y yo. La técnica nos va a generar o nos va a otorgar la práctica y el expertise. Y el expertise viéndolo como la experiencia que nos hace expertos. Eso es expertise. La experiencia, el repetir, el intentar, el vivirlo, el equivocarme, el experimentar también es la misma raíz etimológica. Experimentar conmigo mismo para ver qué es lo que me sucede y qué voy cambiando. Y al equivocarme, aprender de mí. Y al aprender de mí, entonces poderlo hacer mejor la próxima vez hasta que logramos hacer un cambio importante en nosotros. ¿Qué es entonces la técnica? La técnica es la alquimia. Estas semanas que hemos estado trabajando en la alquimia, hemos estado trabajando la técnica de la magia. Primero fue la filosofía, después fue la técnica. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo experimento con y cómo busco algo? ¿Cómo pongo un objetivo y cuáles son los pasos para llegar a ese objetivo? Claro que no es tan exacto y tan cuadrado como hacer química, pero la alquimia es el ancestro de la química. La técnica como un componente de la magia es el entender qué necesito hacer para que las cosas transmuten. Y al referirnos a transmutar es a cambiarle la naturaleza a algo. Lo hacemos, sí, haciendo una creación mental, porque este proceso es mental, ya no es físico como en la Edad Media. Hago unos elementos mentales, es decir, pienso en el azufre, en la sal, en el mercurio, pienso en mi laboratorio, en el matraz, en el horno, en el atanor, pienso en el crisol, pienso en el combustible, y también es el cómo voy a ir transitando, principalmente en el nigredo. Algún día trabajaremos albedo y rubedo, por el momento no soy yo el indicado para ello. Pero el nigredo es algo en lo que podemos estar muy atentos y presentes, que es buscar la parte más oscura de mi ser, la parte de la sombra, la parte, pues sí, putrefacta, la parte que me da vergüenza, la parte que quiero esconder, la parte que me da repulsión, todas esas partes dentro de mí, porque sería infantil creer que somos perfectos. Perdón para quien crea que somos perfectos. No, yo no creo que seamos perfectos. Yo creo que somos perfectibles, es cierto, pero afortunadamente no somos perfectos. Podemos mejorar y ese mejorar es el resultado de trabajar con aquello que puede ser mejorable, hasta el grado de comprometernos en algún momento a destruir lo que está bien para construir una nueva oportunidad de estar mejor. En este proceso alquímico, a lo mejor has empezado ya a jugar en estas semanas, en estos días, en algunos espacios o en algunos contextos de tu vida, algunos aspectos de tu ser, en encontrar qué es lo que no funciona bien, qué es lo que no te está gustando, qué es lo que de pronto descubres y te genera una reacción adversa. Enfrentarte a ella y
aplicar lo que hemos venido viendo con la alquimia. El decir, ok, lo voy a confrontar o lo voy a exponer o lo voy a estar pensando todo el tiempo o me voy a simplemente a concentrar en él en los ratos que haya dedicado yo a la meditación o a la visualización para entonarlo o para afinarlo conmigo hasta descubrirlo y de allí dejar que las cosas no sucedan, de allí dejar que explote si es que tiene que explotar, que huela si tiene que soltar un olor, que sí me intoxique y termine yo vomitando o enfermo o con los ojos irritados o con prurito en la piel o algo que me haga una reacción. Ese va a ser el nigredo. El dejar que las cosas que quiero transmutar me afecten. Y cuando me afecten, entonces me sorprendan. Y cuando me sorprendan, entonces me descubra. Porque lo que queremos es transmutar las sustancias, los elementos, las cosas de grado en grado, transmutarlas para elevarles la vibración, no la vibración característica, el tono, la frecuencia, la amplitud, no, sino la vibración mística, filosófica, elevarla en naturaleza, llevarla hacia la vitalidad, hacia el amor, hacia la bondad. En busca, sí, de convertir en metales preciosos, a lo mejor al principio platino o bronces, y buscar cada vez hacerlo más elaborado, más brillante, más noble el metal, llegar a la plata, que es a lo que se refiere el nivel del albedo, o al oro, que es a lo que se refiere el nivel del rubedo. Y al momento de construir el proceso interno de convertir una parte mía en oro, en plata o en oro, es decir, de transmutarla en una vibración superior, descubrir que el residuo de ese proceso lo puedo utilizar para cada vez acelerar más mi transmutación. Y ese residuo, cuando soy capaz de separarlo, de aislarlo, de obtenerlo eh, como un elemento individual, como una entidad en sí misma, entonces hablamos de la piedra filosofal, que es esa parte de mi ser, indescriptible, inlocalizable, que al entrar en contacto con otra, logra transmutarla de manera más rápida, más eficiente, con menos esfuerzo, con menos dolor, con menos consumo de energía. Finalmente, la técnica nos va a enseñar cómo obtener ese elemento sorprendente que acelera la transmutación de las cosas. Es, en sentido general, la técnica, entonces, el cómo, como la tecnología, el cómo hacer las cosas. Bien, esas dos herramientas ya las vimos, ya las trabajamos, ya hemos estado en contacto con ellas y puede ser que nos falte darle muchas vueltas, pero tenemos ya un camino avanzado. Te sugiero que te lo reconozcas, que te reconozcas lo que has avanzado, que si es bien y te funciona el exigirte más y el pedirte que avances más rápido y el pedirte más estudio, está bien, es natural y es hasta recomendable, pero también que no te olvides de reconocerte lo que ya llevas avanzado, que no te olvides de darle el valor al esfuerzo que has invertido, al tiempo que has invertido, al riesgo que estás corriendo y que quieres correr. Porque estas dos herramientas han sido a lo mejor dos puertas que has tenido que cruzar para entrar a la tercera. Y esa entrada a la tercera ya no es nada más tan, o podría ya no ser tan superficial como estudiar cualquier cosa o tomar cualquier curso en internet o leer cualquier libro, sino ya es conectarlo, es enraizarlo en ti. Es el camino del mago o del maestro. Y el camino del mago o maestro, o de ambos, el mago y el maestro, tiene que ver
con la magia, el magisterio y la maestría. Son la misma raíz etimológica, tienen un arquetipo detrás en común, tienen un mismo arquetipo detrás. Para hacer magia necesitamos haber contactado con el magisterio. Y el magisterio, como el monasterio es al monje, el magisterio es al mago. Es el espacio en donde el mago crece, estudia, se encuentra y convive con otros. Y eso es lo que nos va a llevar a la maestría, a hacernos maestros. Decíamos en un principio de este ciclo y en el anterior, que en al menos en estas reuniones, no hay un maestro para ti, que no seas tú. Tú eres el maestro, es no tanto así como el maestro interno, sino eres el maestro que eres tú mismo. Es el maestro presente. No es que esté adentro de ti, ni que esté afuera o que esté a un lado de ti. Eres tú mismo. La única diferencia es hacerte consciente del proceso de maestría. Si en este momento tú hablas, o yo es que estoy hablando en este momento, estoy hablando, sí, pero también me estoy escuchando. Este es la misma analogía de ser el maestro y de ser el discípulo. En esta analogía, mi voz es la maestra y el oído es el discípulo. Así es como funciona. Pero hay veces, y creo que la analogía también se cumple, en que hablamos y no nos escuchamos, no nos damos cuenta, ni tomamos en cuenta, ni reaccionamos, ni absorbemos o adoptamos lo que estamos diciendo. Es como si lo hubiera dicho otro y no pusiéramos atención. Bien, estas puertas que se van abriendo son la invitación a escuchar lo que decimos, ser maestros de nosotros mismos. Crearnos entonces un espacio de maestría y crearnos también la necesidad de ser maestros. Y esto puede sucederte y puede serte útil, puede ser un buen camino el que tú busques de alguna manera funcionar como maestro para otro. Si buscas el funcionar como maestro para otro, primero, bueno, hay muchas trampas y esas trampas, bueno, caerás en ellas si tú Marmene, así lo, lo diseñaste. Pero una de ellas y la más evidente es la soberbia de creer que le puedes enseñar a otro. No, simplemente sé el reflejo de lo que el otro quiera aprender. Y entonces podría ser, no en un sentido exacto y estricto, que te descubras o te definas o que busques crear espacios en donde alguien pueda verse reflejado en ti para aprender de lo que ve. Y ese también es un proceso de maestría. El dejar que otro se vea en ti. No digo que, aunque tampoco digo que no, que hagas una sesión en internet para enseñarle a otro lo que has aprendido. Si quieres hacerlo, eres libre. Yo no soy dueño de esta información y por lo tanto no te puedo decir qué repetir y qué no repetir. Ya serás tú y ahorita veremos cuándo y por qué o cómo. Pero si necesitas sentirlo como un proceso, arriésgate, juega con la posibilidad. Una vez que hayas sentido que algo lo entendiste, entonces podrías jugar con este siguiente paso que a mí me gusta mucho la expresión, nadie termina de aprender hasta que no empieza a enseñar. Y de hecho por eso estás tú aquí. Gracias por darme el pretexto. Trato de terminar de aprender tratándote de enseñar. Trato de terminar de ser hábil con estas herramientas, tratando de dar la instrucción de cómo usarlas. Entonces puedes utilizar ese mismo reflejo. Para hacer magia vas a tener que ser mago y como arquetipo, entonces vas a tener que hacerte maestro, maestro de ti o maestro de otro. Entonces, comentábamos, porque acaba de llegar Moni,
llevamos dos componentes de la magia. El primero, que fue la filosofía, que hemos estado trabajando con el Kybalión. El segundo componente de la magia, que es la técnica, que hemos estado trabajando con la alquimia. Veamos entonces cuál es el siguiente componente de la magia, la estética. La estética, entendida como el arte de los elementos y los sentidos, es un componente de la magia. A lo que me quiero referir diciendo que es un componente de la magia, es que si queremos hacer magia, si queremos algún día decirnos magos, uno de los elementos que vamos a observar es la estética, el cómo vamos a comunicar los elementos de la naturaleza con nuestros sentidos y cómo vamos a comunicar a través de nuestros sentidos, comunicarnos con los elementos de la naturaleza. Esta interacción entre los sentidos, y cuando estoy hablando de los sentidos, sí estoy hablando de los 5 sentidos, la vista, el olfato, etcétera, aunque también estoy incluyendo la intuición y cualquier otro sentido que vayamos descubriendo en el camino. Cómo me conecto con el universo para percibirlo. La estética sería, entonces, de alguna manera, el arte de la percepción. Cómo percibo al universo, incluyendo en el universo a mí mismo. Cómo me percibo yo. Yo soy parte de la estética. En la manera en que me peino, la manera en que camino, la manera en que hablo, qué hago con mi cuerpo, qué hago con mi cuerpo a largo plazo. O sea, lo dejo que se deteriore, lo dejo engordar, lo dejo enflacar, lo dejo que se haga cenizo, lo dejo que se ensucie, lo dejo que se haga viejo, lo dejo que se arriesgue. ¿Qué hago con mi cuerpo? En mi cuerpo hay estética, porque mi cuerpo es el resultado de los elementos manifestados. Entonces, la estética va a ser un componente de la magia, porque si yo no observo la estética, entonces la magia que yo trate de ejecutar va a ser errática, si no es que inservible. Lo mismo sucede con los otros dos componentes, la filosofía y la técnica. ¿Qué es la estética en este contexto? En este contexto, la estética tiene que ver con lo que comentamos la semana pasada, con la ceremonia, con el qué voy haciendo para retroalimentarme de lo que hago. Cómo hago un mudra, cómo recito un mantra, cómo pienso en una frase, cómo utilizo mi lenguaje para invocar energías, cómo hago una invocación, cómo hago una declaración, un decreto. Esta ceremonia, y si queremos, podemos entender la ceremonia en la más social, o sea, piensa en la ceremonia como un bautizo, como una boda, piensa en la ceremonia como una graduación, como un conjunto de rituales que comunican un sentido. El transmitir significado mediante los elementos y los sentidos. Y al transmitir, me estoy refiriendo nada más a percibir hacia mí, sino también comunicarlo hacia afuera, como a través de mis elementos y mis sentidos me comunico con el otro. El arte y la belleza, el arte como este proceso de transmitir significados para conciliar o ser disruptivo con la estética. Ojo, la estética no es nada más lo bonito, la belleza no se refiere a lo bonito, no se refiere al juicio social o al juicio cultural. La belleza como una cualidad de vida. El arte, como podemos encontrar arte en un cadáver de perro pudriéndose al lado de la carretera. ¿Cómo puedo ver arte en ello? Bueno, puedo ver arte allí en cómo la naturaleza se encarga de sí misma, de cómo la vida de ese animalito está proveyendo de elementos para generar más vida, cómo hay de pronto escondido detrás de la putrefacción y del olor a muerto y de los gusanos que se están comiendo los restos, un viso de belleza, una belleza artística profunda, quizá renacentista si quieres, quizá
alternativa, pero me estoy refiriendo no a la belleza coloquial, sino a la belleza de la hermosura de ver al universo como es, no como lo que yo quisiera que fuera, no como me han programado para querer que sea, sino al observar su casi infinita conexión de sus partes. Al hablar de estética en la magia, de alguna manera se nos cuela la religión. ¿Por qué? Por la ceremonia, hablábamos de la boda y del bautizo, hablamos de persinarnos o de... La religión implica muchísimo en la estética de la magia, porque finalmente la religión nació como una cultura de la magia. Cuando nosotros maduramos lo suficiente para entender que la religión no es el sometimiento a un ser superior, sino es el rendirme ante una energía mayor a la mía, entonces la religión se vuelve estética. Entonces la estética nos lleva a la religión. Nos hacemos reverentes, no irreverentes con ella, sino reverentes, de tener reverencia ante un poder superior, que no es un Dios que me castiga o que me pide o que me da o que me regala o que me elige y que a otros los niega. No, un poder superior más allá de una entidad divina, sino a la divinidad en sí misma, no como una entidad. Estar consciente de la estética durante la magia es un componente importante. Y cuando decimos un componente, significa que no es obligatorio, no es indispensable, sino que es necesario y útil. ¿Podemos hacer magia sin estética? Sí. Podemos hacer magia sin filosofía y podemos hacer magia sin técnica. Pero esa magia va a ser errática, esa magia puede no ser armónica y esa magia puede no resultar en lo que nosotros queremos, puede voltearse en sentido contrario al nuestro. Y es un poquito el juego de esta caricatura famosa de Disney, El aprendiz de mago, donde Mickey se mete a jugar con los elementos de la magia y pierde el control de ellos. Sí, porque juega con energías más allá de las que puede gobernar, que puede controlar, se diría en la película, en el cuento. Es esa misma imagen. Sí, podemos hacer magia, pero si la hacemos sin atender a sus componentes, corremos el riesgo de ser aplastados por nuestra misma creación. La estética, entonces, es esta noción de la magia como componente o como noción que nos permite observar reverentemente la ceremonia a llevar a cabo. Cuando abrimos o cerramos nuestra sesión a partir de hoy, espero lo hayas recordado, si no lo recordaste, puedes hacer en este momento el ejercicio de abrir tu sesión. Estamos siendo estéticos. Y entonces hacemos un mudra para abrir, o hacemos un mantra para abrir, o hacemos un proceso mental para abrir, y vamos a observar que tenga estética. Que esta estética sea como servirnos el desayuno, o como servirle el desayuno a la persona amada. Que no le pones las cosas allí como en un plato de perro callejero, sino que le adornas el plato, le das el plato limpiecito y se lo llevas a lo mejor con una florecita que no se va a comer la flor nada más es para acompañar. Eso es ceremonia, eso es estética. En el decirle no nada más, ya está servido, trágate eso. Eso es una estética distinta, sí es cierto, pero es una estética que no nos va a ayudar al final de nuestra magia o a los fines que queremos obtener en la magia. Es la misma, es la misma idea, el mismo concepto, la misma corriente, el mismo fluir. Vamos a ponerle estética a lo que hacemos, es decir, observar cómo se comunican los elementos con mis sentidos y cómo mis sentidos retroalimentan a los elementos para mi ejercicio mágico.
Hasta el momento, ¿cómo vamos? Ya saben que abrimos nuestro micrófono si necesitamos hacer un comentario o tal vez en el chat. Bien. Este es entonces uno de los siguientes componentes. Veamos otro. La ética. Digamos, filosofía, técnica, estética, ética. La ética también, igual que todos los conceptos aquí, igual que el 99% de las cosas que yo digo, puedes encontrarlas diferentes en otro lado. Aquí vamos a hablar de la ética desde el enfoque de ser un componente de la magia, la trascendencia y el misterio. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de ética en la magia? Al contacto con la esencia. Es decir, la ética no nada más es la noción de lo bueno y lo malo, porque necesitaríamos tener demasiada sabiduría para alcanzar a ver qué es lo bueno en absoluto y qué es lo malo en absoluto. Lo más común, lo más normal, lo más esperable es que seamos subjetivos y seamos muy parciales. Y entonces eso bueno o eso malo que veamos no va a referirse a la estética, va a referirse a la moral, a lo que aprendimos y a nuestro contexto. Entendiendo entonces la ética como la noción de bueno y malo a nivel universal. Universal, ni siquiera mundial o humanitario, a nivel universal, en el aspecto universal. En este contexto y para nosotros, para mí en especial, la moral es contextual. Depende de nuestra cultura, de nuestra religión, de nuestra familia, de nuestras tradiciones, de nuestra historia. La ética es universal. La diferencia importante, si no la alcanzamos a ver, es que la ética podríamos no conocerla, porque siendo universal necesitaríamos conocer el contexto para poder evaluarlo. Hay muy pocas cosas que podemos señalar como buenas universalmente o como malas universalmente. Entonces nuestra aspiración va a ser llegar al contexto más amplio posible. Cuando pensemos en nuestra magia, cuando pensemos en convertir en realidad un deseo, que podríamos decir que esos serían los primeros ejercicios de magia, vamos a poner atención en que esté enfocado a la bondad como arquetipo, no a la bondad como percepción parcial. Ir más allá de mi contexto. Cuando, por ejemplo, no sé, en las cosas más triviales, en un mundial de fútbol, le pedimos a Dios que nuestro país gane, le estamos pidiendo a Dios que haga perder al otro. Si ampliamos nuestro contexto y decimos, no, ¿por qué Dios haría que mi país o mi equipo o mi favorito gane? Y eso significa que el otro le está pidiendo a Dios lo mismo para su equipo, para mi contrincante. ¿Cuál es el lado bueno? ¿Dios va a ser bueno porque me va a ganar o Dios va a ser malo porque prefirió al otro? Si ampliamos el contexto, nos damos cuenta que no hay bondad en pedirle a Dios que mi equipo favorito gane. Aunque haya yo apostado y aunque de eso dependa mi honor, si es que aposté humillarme o si es que dependa mi economía, si aposté dinero. No, allí no hay bondad ni hay maldad. No hay un contexto completo. Al ampliar el contexto, a lo mejor lo que pido es que gane quien gane, pero que haya un buen ejercicio del deporte. Y entonces hay una amplitud que me permite ver que no es importante quién gane, sino que el deporte se exprese. Y aún así puedo empujar el contexto más grande y decir, ¿y por qué me es importante el deporte como fútbol? ¿Por qué no me es importante todos los deportes? Y ni siquiera allí me detengo. Me voy más allá y digo la expresión humana del esfuerzo y de la excelencia.
Y entonces cuando lo defino así, digo, no, no es el deporte, no es mi equipo, ni el deporte, sino es la humanidad en excelencia, expresándose. Y cuando hablo de excelencia, entonces ya hablo de ciencia y hablo de arte y de deportes, sí es cierto, pero también hablo de cultura y hablo de la familia y por qué nada más de la humanidad. Ya me explico el ejercicio. El ejercicio de la magia va a ser buscar cada vez un contexto más amplio, el contexto más amplio que me sea posible concebir para ahí colocar mi percepción de bueno y malo, de bondad y de maldad, de adecuado e inadecuado. Y cuando observo que busco el contexto más amplio, voy a descubrir que soy incapaz de encontrar el contexto más amplio, el mayor contexto posible, porque aunque pensara yo en el universo, soy incapaz de observar el contexto del universo completo, y es ahí en donde aparece el misterio. Dejo la soberbia de creer que entiendo al universo y me coloco en una posición parcial de asumir que lo que está por arriba de mí es misterioso, es místico, místico y misterioso tienen la misma raíz. Va más allá de mí. Y es aquí en donde vuelve a aparecer la religión, en la ética, no nada más como la noción de hacer el bien o hacer el mal, sino la ética como la amplitud de contexto hasta descubrir que el bien y el mal me son místicos. Un poco, sí, la religión católica, que es la que más nos toca, nos habla de que los caminos del Señor son misteriosos. De alguna manera allí la cultura de la religión contacta con la magia y nos dice, el bien y el mal están más allá de lo que entendemos. Es un misterio. Es inconcebible. Son secretos que no puedo develar. Lo mismo sucede con la virtud, con la creación de bondad. Es una apreciación que me va a hacer humilde, que me va a hacer rendirme ante Él, me va a hacer reverenciar aquello que no alcanzo. Pero para mi ejercicio mágico, para mi magisterio, voy a considerar el contexto más amplio que me sea posible considerar. Y entonces, si yo trato de hacer una suerte, vamos a hablar de una caricatura, vamos a hacer una caricatura pequeña. Trato de hacer magia con lo que me voy a comer y digo, ya me hice una ensaladita de lechuga con semillitas y le pongo aceite y le pongo mielecita y digo que esto sea mágico y entre a mi cuerpo y me armonice. Bien, allí busco el contexto más amplio. Y el contexto más amplio es que lo que me estoy comiendo era un ser vivo, o sigue siendo tal vez un ser vivo, según como consideres a las hierbas, a la espinaca y la lechuga. A lo mejor todavía están vivas, están muriendo, pero las voy a utilizar para que me den vida a mí. Y lo considero entonces como un proceso de naturaleza. ¿Por qué? Porque mi cuerpo necesita comer y necesita comer organismos vivos, sea carne o sea planta, pero necesito comer organismos vivos. No estoy en el nivel de la planta que se pueda alimentar de minerales y luz solar. Entonces necesito comer vida para convertirla en vida. Y ese es el contexto que abarco. Y entonces puedo jugar a hacer magia y decir, esto no nada más, este plato hermoso de lechuga, porque ya le puse la estética de verlo bonito, ya le puse la estética de que sepa bonito y que huela rico. Este plato va a ser la magia de sanarme. Y a lo mejor en un contexto va a sanarme la digestión y voy a combatir el estreñimiento o el principio de diarrea o no sé qué me quiero sanar o quiero equilibrar mi presión arterial. O puede ser que
que llegue yo a ampliar el contexto y decir, esta hermosa lechuga a la que le agradezco la vida que me va a dar, me va a sanar emocionalmente porque me encuentro solo, porque estoy ansioso, porque tengo ansiedad por la cuarentena. Y busco hacer un ejercicio mágico en donde yo pueda gobernar las energías de la vida en la lechuga, en la espinaca, en la rúgula, que se van a convertir en darme paz, asertividad, resignación o consuelo. Y esas energías, para que transcurran en ese camino, no nada más se van a transformar. Se van a transformar, sí, los carbohidratos en energía y el agua en vehículo para mi sangre, ok, pero quiero que se transmuten, que no nada más sean células vivas que se mueren para nutrir mi cuerpo, sino que sean vida en agradecimiento y en entrega, que se conviertan en estabilidad emocional, o en sabiduría, o en amor, o en entrega, o en bondad. Y digo transmutar porque van a cambiar de naturaleza. Ya no van a ser los mismos químicos nada más, sino estoy tomando la energía de vibración vital para convertir la energía de vibración vital en mí de una manera superior. Porque vitalmente soy superior a las plantas. Tengo procesos que las plantas no realizan, no nada más químicos y físicos, sino espirituales. Al observar este proceso mágico, soy reverente, me rindo ante esa energía que yo no alcanzo a ver cómo funciona. ¿Cómo fue que algo sucedió que convirtió a los minerales en vida vegetal para absorber la luz del sol, para que yo pueda recibir la bendición del Dios Sol? No sé, a lo mejor te parece cómico, te parece curioso, te parece chistoso, o a lo mejor te parece irreverente, pero intento transmitirte un proceso en donde es algo fisiológico y tú le puedes poner a través de los componentes de la magia un proceso mágico que transmute en ti a tu voluntad, bajo tu gobierno, bajo tu decisión. Entonces, observas cómo los componentes que llevamos interactúan entre sí. Interactuamos desde hablar de vibración con la filosofía que nos dio el estudio del Kybalión, hablar de transmutación con la técnica que estamos aplicando de la alquimia, hablar de estética, de cómo voy a interactuar mi gusto, mi olfato, mi vista, mi tacto con los elementos estéticos, la temperatura, el color, la vida de mi ensalada, y cómo inyecto el componente de ética al saber que esto es bueno. Y fíjate qué hermosa frase. En muchas religiones, no nada más la católica porque es famosa entre nosotros, pero muchas, si no es que todas las religiones, hablan de que cuando el Dios creador creó, dijo, esto es bueno. Dice la Biblia, ¿no? Creó la luz y dijo, esto es bueno. Creó el agua y la tierra y dijo, esto es bueno. Cuando en las religiones, en todas, nos hablan de esto es bueno, están hablando de ética, están hablando de la conexión con el contexto mayor que nos permite juzgar las cosas desde arriba del contexto, desde la superioridad, desde la maestría. Siguiente componente de la magia, la armonía, como la conexión de todo con todo. Y
Aquí con la armonía te va a suceder el efecto de, a ver, la armonía no estaba dentro de la estética o la armonía no tiene que ver con la ética y hablamos muchísimo de armonía cuando hablamos de filosofía con el Kybalión y los principios herméticos universales. Y hablamos de armonía también, obviamente, cuando hablamos de la alquimia y buscar este trabajo. Sí, todos los componentes de la magia en realidad son clasificaciones de una sola cosa, son diferentes caras de una sola cosa y por lo tanto comparten arquetipos detrás. ¿A qué nos estamos refiriendo en especial en esta cara de la magia como componente? A las relaciones que mantienen a las cosas unidas, a cómo interactúan todas las cosas con todas las que les rodean, cómo el sistema es el resultado de la interacción de todas sus piezas. Así como dice la frase famosa, el todo es más que la suma de sus partes, porque se refiere a la suma de sus partes más la interacción de cada una con las demás. A eso se refiere la armonía, a la relación de las piezas y sus partes. Al contacto y la comunicación. Sí, se parece a la estética de los elementos y los sentidos, pero no nada más son los elementos y los sentidos, al contacto de las personas, al contacto con el otro, al contacto de las energías. La armonía como con la música, como una nota puede hacer vibrar a la cuerda que vibra en esa misma frecuencia, en ese mismo nivel. Es el cómo se contagian las vibraciones y se armonizan en primeras, en segundas, terceras voces, cómo se armonizan eh, creando armonías, creando acordes, concordias. Pero algo muy interesante de la armonía es que tiene que ver con las armas. Las armas tienen un arma como una espada, como una pistola, un cuchillo. El arma tiene la misma raíz, el mismo arquetipo detrás de la armonía. Tenemos armas y armonizamos con ellos, como el bushido del japonés, como el samurái, pues, como la cultura del samurái, de estoy armado y soy un ente mortal porque respeto la vida y porque mis armas existen y las manejo con maestría para defender la vida. Y si eres mi adversario, respeto tu energía y respeto tu vida únicamente por debajo de la mía. La guerra y la paz son simplemente grados diferentes de la armonía. La armonía es la naturaleza. La guerra y la paz son los opuestos. Y como opuestos son entonces, en sus extremos, lo mismo. La paz extrema es guerra, la guerra extrema es paz. Todo el tiempo es guerra, todo el tiempo es paz. Y esta paz se sostiene en el estar armados, armados en el mismo juego de palabras, nos hace ampliar la noción. Cuando estoy armado es que tengo un arma, pero también cuando estoy armado es que mis piezas se conjuntan para formar un todo. O sea, si tú tienes un modelo a escala, lo armas. Son las piezas que juntas, cada una en su lugar, en su momento, de su manera, con suficiente flexibilidad o no, con un elemento aglutinante o no. Armas un carrito a escala. Bien, así yo estoy armado. Estoy armado porque tengo armas y estoy armado porque mis piezas forman un todo que soy yo. Estoy armado como un cuerpo, pero también estoy armado como una entidad emocional o como una entidad espiritual o como una entidad racional. Estoy armado como una entidad vital o instintiva, como un ser vivo, pues, como un animalito. Soy un animal porque estoy armado, estoy unido en piezas
o mis piezas están unidas para formar un uno. Y la armonía también es en una naturaleza inteligencia, como la respuesta adecuada ante el entorno. La armonía es la respuesta adecuada. Que no estoy hablando, y quiero, a lo mejor estoy siendo repetitivo, pero no estoy hablando de que la armonía sea la música bonita y sea Mozart, no. También estoy hablando de que haya armonía en una batería de cocina que se cae, cuando las ollas se caen y las cucharas rebotan y los platos se rompen. Allí hay una armonía, un grado de armonía. Hay un caos, sí, el caos y el orden son grados de armonía. Y es esto, la armonía, esta capacidad de responder en vibración armónica o inducción de vibración con las otras piezas, un componente de la magia. ¿Es esto todo? Un componente de la magia. Es decir, la magia, para ejecutarla, debe contener la noción de armonía. Al momento de hacer yo un pedido, un deseo, una orden, un decreto, voy a observar la armonía de lo que estoy pidiendo, de lo que estoy deseando, de la necesidad que quiero satisfacerme. Y al observar esa armonía, como la estética, como la ética, como la técnica, como la filosofía, voy a hacer que mi pedido y mi magia, mi acto, mi conjuro, sea más eficiente, sea más blanco, más luminoso, sea más bueno, al observar cómo se contacta con lo demás. La armonía, entonces, es un elemento de la magia, es un componente, un pilar, una noción de la magia. Si regresamos al ejemplo de pedir que mi ensalada me sane el alma, como diría el caldo de pollo para el alma, dice este libro famoso, bien, entonces también tengo que considerar la armonía. El cómo el que yo esté alimentándome de eso interactúa con todo lo que me rodea. Y entonces aparece lo que en algún contexto llamamos el maestro hambre. Cómo me estoy alimentando yo a la vez que hay alguien que no se puede alimentar. A eso nos referimos cuando hablamos del maestro hambre. A eso nos referimos cuando hablamos del maestro dolor o la maestra enfermedad o del maestro, la maestra pobreza. A que cada uno de esos elementos, esas cosas que suceden enfrente, están haciéndome un llamado a la armonía, a la conexión con otro, con el otro, con las otras cosas, con las otras partes de mí mismo. Cuando pienso en sanarme, también busco conectarme con las otras partes y decir, sanarme de esta soledad y de esta angustia durante la cuarentena y la pandemia, ¿a qué le va a afectar? Si yo me sano, a lo mejor me pierdo de una lección y regresamos a Imarmene. Lo que quiero es jugar cómo nos conectamos unas piezas con las otras. ¿Verdaderamente quiero sanarme de la pobreza que me trajo la cuarentena? ¿Quiero sanarme y nada más? ¿O quiero aprender de ella? Y entonces no sanarme aún, sino buscar la manera de absorber, de asimilar la lección y que sea la lección la que me sane. Si es que sanarme es lo que necesito para avanzar. Y entonces nuestro conjuro, nuestro trabajo mágico toma una dimensión diferente. Y saludable sería que yo dudara en, ¿de veras quiero comerme esta ensalada para sanarme? ¿O quiero comer esta ensalada para encontrar la lección de no haber sanado? Y cambia de nivel. Ya no quiero satisfacer la necesidad inmediata. Lo que quiero es que la necesidad inmediata me enseñe la lección por la que la puse allí.
quiero entonces no transformar mi necesidad en satisfacción, sino quiero transformarme yo de ignorante en sabio. Quiero, si es que está en la misma naturaleza, o quiero transmutarme de enojado en amoroso, si son naturalezas diferentes. O quiero convertirme de buscador en mago, en transmutación, en transformación, ir más allá, buscar desde el enfoque trascendente de mi condición. ¿Qué es lo que va a ocurrir con que mi condición se mantenga en donde está? Si yo no he aprendido o si yo ya aprendí la lección que necesito. Y a partir de aquí, entonces ya con estos componentes, con estos 5 componentes, puedo hacer una pequeña diferenciación muy pueril, si quieres, o muy infantil, muy básica, entre la magia blanca y la magia negra. En la magia negra falta uno, varios o todos los componentes de la magia blanca. Esto que te estoy platicando es magia blanca, es magia de luz. Cuando a esta magia de luz le hace falta alguno de los componentes, claramente es ignorado o es ausente o es trastocado, entonces hablamos de magia negra. Cuando busco hacer el famoso en las redes sociales, el famoso amarre, o busco hacer el monito de vudú, o busco hacer el caldo de calzón, o busco poner una vela con un mechón de pelo y amarrado. Cuando hago esas cosas, algo o varios de los componentes de la magia los estoy ignorando o los estoy pasando por encima. No estoy siendo armónico, no estoy siendo estético, o no estoy siendo ético, o no estoy observando la filosofía de la magia, o no estoy llevando a cabo correctamente la técnica. Cuando estos componentes se encuentran suficientemente desarrollados según mi grado y mi nivel, entonces hago magia blanca, aunque no lo esté haciendo del todo luminoso. Es decir, no es importante qué hago, sino la intención con la que lo hago. No necesito haber llegado a la maestría para ser un mago blanco. Necesito tener la intención luminosa de mantenerme en la magia blanca con la intención suficiente para que esto sea magia blanca. Aunque no lo sepa, aunque no lo pueda, aunque no lo logre. Para calificarlo o para evaluarlo o para señalarlo como blanco o negro, como luminoso o como oscuro, basta la intención. Porque la intención y la noción de intención se convierten en un séptimo, octavo sentido. Cuando yo observo mi intención, entonces es como tocar algo, es como oler algo, es como mirar algo. Y descubro lo que contiene. Mi intención se ve reflejada en mi acto de magia. Si quiero comerme la ensalada para acabármela, porque si no llega mi hermano, llega mi pareja, llega mi hijo y se la va a comer y entonces yo ya no me la comí, la intención está detrás de no dejar que el otro se la coma. Esa intención, al momento de observarla, voy a cuestionarme si es armónico, si es ético, si es estético, si tiene técnica y si tiene filosofía. Y a partir de esa observación voy a saber si lo hago o no lo hago. ¿Me explico? O sea, es una manera de retroalimentarme a mí mismo. Regresamos al principio, el ser maestro de mí mismo. Dejo que
mi palabra me enseñe, que sea yo el que me enseñe a mí mismo, que sea yo el que me diga las cosas, que sea yo el que me dé la lección, que sea yo el que observe lo que dije, que sea yo el que ponga atención a lo que estoy diciendo, que sea yo el que aprenda de lo que digo. Ser maestro en mí mismo. ¿Algún comentario? Bien. Y bueno, seguramente si has visto alguna serie, si has leído algún libro, si has visto alguna película acerca de magia, seguramente te suena una frase semejante. Todo poder conlleva un precio. Todo poder tiene un precio. Hay que pagar por cada poder. Y hacer magia es tener poder. Poder sobre las fuerzas de la naturaleza. Es poder gobernar a la naturaleza. Eso es magia. Y entonces este poder va a tener un precio y vamos a tener que pagar ese precio. Y cada vez que aprendas a hacer algo, vas a tener que pagar un precio. Pero en las películas, en las series y en los libros, te lo ponen como si fuera algo horroroso y algo asustante y algo que va a doler. No, el precio no es una pérdida. No tienes que perder para pagar el precio. Es una compensación. Cuando tú pagas el precio, no es que tengas que sufrir, es que tienes que compensar lo que recibes, lo que tomas. Y si para compensar tienes que sufrir, bueno, ese es el precio, pero no siempre tienes que sufrir para compensar. Para compensar lo que recibiste, puede ser que des. Para compensar lo que recibiste, puede ser que tengas que callar. Para compensar el poder que ejerces, puede ser que simplemente tengas que sonreír. Y con eso compenses. Y ese va a ser el precio que tengas que pagar. Entonces sí, todo poder tiene un precio, pero no todo se paga con sufrimiento y todo se paga con dolor y todo se paga con pérdida. No. La magia es inmensamente compleja. No tienes que pagar y no todos pagamos lo mismo, no tienes que pagar con sufrimiento y no todos pagamos lo mismo. Puede ser que el que yo aprenda a bendecir mis alimentos lo pague con una infección estomacal y tú lo pagues invitándole a alguien a comer y otro lo pague teniendo que aceptar que necesita comer carne y otro lo pague teniendo que aceptar que no debe comer carne. Cada quien lo va a pagar diferente porque somos sistemas distintos y va a reflejar nuestra necesidad eh, eh, hermética, intrínseca, natural, trascendental, que viene de más allá de nuestra historia, que viene del futuro, del pasado, de otras dimensiones, de otros contextos, de otros universos paralelos, etcétera, como quieras creerlo, quieras a, a, asimilarlo en tu sistema de creencias. Todo poder tiene un precio, no forzosamente es sufrir. Entonces, observas y si ese precio lo puedes pagar de manera cómoda, amable, divertida, págalo así. Observa que no es que le tengas miedo a la magia por lo que te va a cobrar por ella. No. Si tuviera yo que aceptar que hay miedo en algo, diría que el miedo está en el Negredo, porque allí es sacar lo peor de nosotros, en el Negredo, en la alquimia, en el primer paso, para sacar lo más podrido de nosotros y poderlo depurar. Sí, allí sí, porque el trabajo es con lo que es horrible, con el horror, con el espanto. El Negredo sí, siempre va a haber espanto, va a haber horror, va a haber náusea, porque es parte de lo que tenemos que trabajar. Es como hacer la limpieza en la casa y no querer encontrarte con el polvo. No, perdón. ¿Quieres hacer la limpieza? Entonces buscas el polvo, buscas la mugre, buscas las borlas de pelos enredadas, buscas las migajas secas o buscas las cáscaras viejas. La alquimia es hacer la limpieza. Ahí sí te vas a encontrar con el horror. Y ese es parte del trabajo, y eso si lo quieres asumir, lo haces.
Y según como corresponda, porque hay veces que hacemos la limpieza, lo que nos encontramos es un billete, o lo que nos encontramos es una carta de recuerdo de alguien, lo que nos encontramos son los zapatos perdidos que pensamos que habíamos olvidado en otro lado, y dices, ah, mis zapatos favoritos estaban aquí adentro de una maleta, porque estaba haciendo la limpieza y los encontré. Me explico, no tiene que ser tampoco algo tan categórico como que siempre es horror. Hay que pagarlo, sí, pero entendamos ese precio como la compensación. Y en algunos, muchos, la mayoría de los contextos, tú decides cómo compensar, porque eso lo decides con el suficiente conocimiento de cómo funciona el universo, porque el ritmo es la compensación y tú puedes ponerte por arriba del ritmo, cambiarlo de naturaleza y compensar de manera diferente. Tú puedes mover los pies en el columpio para cambiar la velocidad, para cambiar el sentido. Tú puedes salirte de la marea para no mojarte los pies, sabiendo anticiparte al ritmo. Y el ritmo es compensación, y la compensación es el precio que se paga por la magia. Porque la magia, como un compromiso y como un trabajo interno, es el gobernar con armonía las fuerzas de mi naturaleza, gobernarme a mí. No hay mago más grande que el que se sabe gobernar a sí mismo, pero no hay mago si no se sabe gobernar a sí mismo. Nadie es mago de las fuerzas de la naturaleza si no puede gobernarse a sí mismo. La magia es gobernarme, siempre en primera persona. Y cuando me gobierno, por vibración, por correspondencia, por generación, gobierno las fuerzas que están afuera de mí. Porque ese afuera de mí sigo siendo yo. Los componentes de la magia, tú te los puedes memorizar en un cierto orden, como estética, filosofía, ética, técnica y armonía. Y si hacemos un acróstico con esto, resulta una palabra, éfeta. Éfeta. La palabra éfeta es la despedida del día de hoy. Con esto terminamos la sesión de hoy. La palabra éfeta la utilizamos para abrirnos a recibir. Éfeta significa ábrete a recibir. Gracias. En cuanto gustes, te recuerdo, cierra tu sesión, cierra tu invocación, ya sea al salirte de aquí o en el momento en que quieras. Gracias. Es todo por el día de hoy. Mil gracias, Chan. Estuvo súper interesante lo que alcancé a escuchar. Te agradezco mucho que compartas estos conocimientos. Gracias. Gracias. Gracias igualmente. Muchas gracias, Carlos. Vamos a poner el video lo más pronto posible para que puedan verlo los que hayan llegado después. Gracias, Steph. Buenísimo, muchísimas gracias, Chan. Gracias, Chio. Quiero, te extraño. El acróstico, también yo te extraño, buen. Hice el acróstico antes de que lo dijeras y yo, oh, ahora entiendo mucho. Sí. Gracias. Cuídate mucho. Tú también, cuídate mucho, mi amor.